On behalf of Grace Church and a lot of people, and And one a family lovely in family. particular, I want to give you that card. So, It was a privilege for us, and we're excited. We're super excited for you guys. Enough to hold your whole clan in there. You want to come take a look? Yes, we would love to. Right here. I love my sucker. I love my sucker. Guys, isn't this so nice? Can you believe our church got this for us? Look. Can you believe it? Wait, look at the back, Rick. Oh, I'm squished. I'm not squished. Riley's gonna be sitting here. I'm gonna be sitting here. Truett is probably gonna be sitting there. Tatum, Britton. Nope. Then Tristan will get. No, he doesn't get the back by himself. Britton goes back there. Bienvenidos a la iglesia Grace Church en línea. Estamos contentos de que nos esté sintonizando en línea. Esta es la tercera semana en que nos reunimos de esta manera y como la mayoría de todos los Estados Unidos estamos conectándonos en línea y estamos contentos de que nos estén sintonizando. Qué mensaje, qué historia de cómo Dios está usando a la iglesia Grace y a sus miembros que son increíblemente generosos para proveer a aquellos que son necesitados en este tiempo. Gracias por hacer lo que hacen y ser parte de Grace. Gracias por cuidar de aquellos que les rodean. Y esta es una de las cosas que hacemos como iglesia. La semana pasada entregamos cajas de alimentos a nuestra comunidad. La semana anterior también como 80, 90 bolsas de alimentos a los apartamentos de nuestra región, aquí donde estamos en Grace Church. Así que gracias por ser generosos, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en la comunidad ahora mismo. Y como lo mencioné anteriormente, nuestros servicios son en línea hasta la tercera semana y estamos una vez más en línea, una vez más obviamente. Y tenemos un servicio único el día de hoy, porque el servicio fue grabado en diferentes áreas de la ciudad. Yo estoy en mi casa ahora mismo grabando esta bienvenida y en unos momentos vamos a escuchar del grupo de alabanza que se reunió el lunes pasado para grabar algunas canciones de oración que se hicieron antes de la orden que se nos dio de quedarnos en casa. Y Justin Rabiel también nos va a dar la bienvenida desde su casa y nuestro pastor principal va a estar compartiendo el mensaje el día de hoy que se titula Más que sufrimiento. Y en unos momentos vamos a verlo a él predicar desde su casa. Y es un servicio único, en un tiempo único y estamos contentos de lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros. Y les quiero animarles a que se continúen conectando con nosotros, que nos pongan al tanto de lo que está pasando en nuestra comunidad, pero también a través de la iglesia. Así puedes entrar también a nuestra página web, donde tenemos anuncios para que estés conectado, estés al día de lo que estamos haciendo y cómo estamos ministrando durante el tiempo. Y les animo a que lo revisen regularmente
porque hay anuncios importantes de los cuales no te puedes perder. Así que vamos a poner nuestra atención a la alabanza y tratamos de aclarar nuestra mente, nuestro corazón y cantemos alabanzas al Señor con el equipo de alabanza. Darkness tries to roll over my bones. Sorrow comes to steal and joy out. Brokenness and pain is all I know. I won't be shaken. I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. I won't be shaken. I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. 'Cause your love is greater. Your love is stronger than all of this. 'Cause you are a firm foundation. When peace like a river ascendeth my way, when sorrows like sea billows roar, wherever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul.
The clouds will roll back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend, and even so it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hands. When I trust you, I don't need to understand. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you've given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, bring new wine. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me a vessel, make me an offering.
God, I came here with nothing, but all you've given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, bring new wine out of me. All to Jesus I surrender. All to Him I'm freely give. I will ever love and trust Him in your presence. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. ¿Qué tal, iglesia Grace Church? Quiero dar la bienvenida y darles las gracias por conectarse con nosotros en línea. Tenemos un servicio único este fin de semana como nunca lo hemos hecho en los últimos 23 años de la historia de Grace Church. Mi familia y yo vamos a estar también conectándonos con ustedes desde la sala de nuestra casa. Tenemos nuestra televisión prendida y sintonizada a gracechurch.com y tenemos 3 plataformas que estamos usando, ya sea YouTube, Facebook o nuestra página web. Por favor, hagan comentarios, conéctense ahí. Hemos estado usando estas plataformas para llegar a ustedes, para servirles, para amarles y darles recursos mientras estamos en esta temporada de servicios en línea. Y no se les olvide sintonizarnos en vivo durante esos horarios. He estado tan impresionado de lo que la iglesia Grace está haciendo. Personas que nos mandan mensajes preguntándonos qué es lo que estamos haciendo. Tenemos personas de manera voluntaria comprando alimentos para otros, haciendo mandados, otras personas que no pueden salir. Es increíble lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo en este tiempo. Si tú puedes ayudarnos de alguna manera, es a través de la tarjeta de conexión que tenemos. En cada plataforma tenemos tarjetas de conexión para que las llenen, para que nos digan si tienen alguna necesidad, alguna petición de oración. Por favor, háganoslo saber a través de esa conexión, tarjeta de conexión. Y todas las personas aquí en la iglesia estamos tratando de servir a la comunidad. Así que por favor, conéctense con nosotros a través de esta manera. Sería de mucha ayuda para ustedes y para nosotros también. Les amamos, estamos contentos por lo que Dios está haciendo en la iglesia Grace. Es algo muy único, especial que vamos a hacer la próxima semana, y es participar en la comunión los unos con los otros. Así que les pido que se preparen con galletitas saladas, con jugo de uva, para juntos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a estar en Primera de Pedro el día de hoy y vamos a escuchar a nuestro pastor predicar de la palabra de Dios. Y por favor, prepárense para escuchar la voz de Dios. Prepárense para ser transformados por Dios para su reino, porque Él es grande a pesar de la circunstancia en la que estamos viviendo. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a la iglesia Grace en línea. Estamos contentos de que nos estés sintonizando, ya sea de tu casa, en tu balcón, o como yo, que estoy en mi casa en esta temporada sin precedentes. Pero si nos estás escuchando, viendo
en la página web o en YouTube. De hecho, también puedes abrir una nueva ventanilla en tu computadora y visitar nuestra página web. Y ahí puedes conectarte con personas completamente en vivo durante este servicio. Y también quiero saludar a nuestra audiencia de habla hispana, que generalmente se encuentra allá en la parte norte de Overland Park. Bienvenidos a nuestra audiencia de habla hispana en línea, y creo que ustedes van a poder sintonizarnos a las 6:30 en YouTube. Bueno, estoy en mi casa y mi esposa y yo trabajamos de tiempo completo. Tenemos dos adultos que van al colegio. También tenemos una pequeñita que vive con nosotros, que va al kinder, pero que cree que ya va en primer grado porque ya la escuela por el resto del año se terminó. Y tenemos también un par de gatos que viven con nosotros y en cualquier momento van a comenzar a pelearse. Yo no sé por qué mi hijo se compró un gato, pero bueno. Estamos en esta serie Primera de Pedro. Es una pequeña carta y el tema de esta carta es que Dios está haciendo más en tu vida de lo que tú crees durante el sufrimiento. Dios quiere usar este tiempo, estas circunstancias a veces para acercarse a ti, para fortalecer tu relación con Él. Y me pregunto, ¿qué pasaje más perfecto para nuestra temporada? Y desde luego lo es, porque sabemos que Dios vio esta temporada que venía y nos estaba preparando para este tiempo. Y este es un tema también que estoy tratando con mi grupo de los miércoles, porque hay de verdad pensamientos, enseñanzas profundas en este pasaje. Y si tú no tienes o no eres parte de un grupo los miércoles, nos encantaría que te pudieras conectar con otras personas para que no estés solo en esta temporada o en ninguna temporada. Pero en esta tarde continuamos con esta serie en Pedro y quiero compartirles algunas cosas de las que yo he experimentado en mi vida en medio del sufrimiento. Y esta es una de las áreas en las que yo quiero continuar creciendo, porque reconozco que todavía no he llegado donde tengo que llegar. Y en el medio del sufrimiento esta es la cara que yo tengo, si soy honesto. Esta es la cara de alguien que está frustrado, que está triste, que tiene temor. Y en esos momentos todos queremos terminar con nuestro sufrimiento. Yo personalmente quiero que mi sufrimiento termine, pero quizás también tú estés en la misma situación y tú quisieras que eso terminara. Y bueno, les comparto que yo me convertí en cristiano a la edad de 19 años. Y yo pude ver a Dios trabajar en medio del sufrimiento. Y yo crecí, pasé de la primera faceta de la carita triste a esta carita nerviosa. Y en esta etapa, yo puedo decir que estaba sufriendo. Y yo decía, oye, pero se supone que yo tengo que orar. ¿No se supone que tengo que entregarle mi ansiedad, mi estrés a Dios? Y yo entendí eso y yo comencé a creer en las promesas de Dios. Comencé a orar. Señor, sácame de esta situación. Ayúdame en medio del sufrimiento. Pero aún así, reconozco que no estaba feliz, no tenía gozo. Pero después pude crecer en mi fe y proyectar esta nueva cara de gozo. Y debo decirles que es en esos momentos de sufrimiento pude aprender grandes cosas, porque después pude ver cómo yo crecí en mi fe a través de la oración. Muchas oraciones fueron contestadas. Y sin esas temporadas de sufrimiento es difícil crecer en nuestra fe. Y la pregunta que te hago es, ¿con cuál careta te identificas ahora mismo? ¿En la carita triste, la carita nerviosa o la carita de gozo? Lo cierto es que Dios nos llama a que tengamos una actitud de gozo. Y Él nos promete que puedes tener ahora mismo gozo en medio del sufrimiento, que tu circunstancia no se mire que va a cambiar. Y de hecho también es una evidencia de que el Espíritu Santo vive dentro de ti.
Porque cuando te regocijas en tu miseria, es como este sabor dulce amargo. Y puedes experimentar las dos cosas. Y eso es posible. Y este es nuestro tema de esta tarde. Con Cristo, tu respuesta al sufrimiento es totalmente anticultural. Con Cristo, tu respuesta al sufrimiento es completamente anticultural. Porque cuando tú tienes una relación con Cristo, cuando confías en Él y en su poder, cuando tú oras a Él, confías en Él, descansas en Él, tú puedes tener esa carita feliz, esa carita de gozo, porque tú sabes que tu Padre está cuidando de ti, porque Él es bueno, porque sabes que Él lo hizo anteriormente y lo volverá a hacer. Y tú te enfocas en las cosas que Él te llamó a hacer, en su reino de Dios primeramente, amándolo a Él y a los demás, y te relajas y dices, Señor, yo descanso en ti. ¿Es esa tu realidad? Si es así, es totalmente anticultural y es evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Oro por aquellos que están viviendo esta realidad con todos los altibajos, con los retos, el temor, y aunque vienen como tentaciones absolutamente, pero se regocijan en ti y están en paz. Y no importa qué pase, tus promesas son verdad. Pero también hay otras personas que tienen esa carita de nerviosismo, porque están tratando ellos mismos de salir adelante, de trabajar en su cristianismo, pero supone que no debe ser así, porque no se supone que tenemos que trabajar para tener paz. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es creer en ti, es conectarnos contigo y soltar esas cosas y dejarlas en tus manos. Y también hay personas que están sufriendo, que les cuesta mucho dejar las cosas en tus manos. Y hay otros, Señor, que ni siquiera te conocen. Pero muéstrales que en esta vida es posible tener paz, gozo, descanso, aún en medio de la incertidumbre, porque están seguros en ti y en tus promesas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que retomemos la serie donde estamos. Estamos en la semana 10. La semana pasada el pastor Kent compartió de cómo los seguidores de Cristo tenemos que vivir diferente para hacer la diferencia en este mundo. Si no lo has visto, te recomiendo que lo mires en línea. Y la realidad es que cuando vivimos para Cristo, nuestras vidas hacen la diferencia en los demás. Y eso es un reto de cómo tenemos que relacionarnos con Dios y con los demás. Y la semana que viene vamos a estudiar 1 Pedro 5 y vamos a estar cerrando esta serie. Así que te recomiendo que comiences a leerlo. En esta semana el tema es con Cristo, tu respuesta al sufrimiento es totalmente anticultural. ¿Es esa tu realidad? Es así, hay 3 secciones. La primera es el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento cristiano y la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Hace 2000 años Cristo vino a este mundo y sufrió por nosotros. ¿Y su sufrimiento fue injusto? Él sufrió en su humanidad como humano, pero también vivió para su Padre, para Dios. Y la gente lo juzgó, lo atacaron. Y él sufrió pérdidas, relaciones, su trabajo. Y por fe predicó a las multitudes. Y fue golpeado, torturado, crucificado, pero resucitó. Él está vivo el día de hoy. Y este pasaje que vamos a estudiar, junto con otros 2 más, 2 de Corintios 4:10 y Colosenses 1:24. Estos pasajes, si los lees juntos, los comparas cuando sufrimos el día de hoy con Cristo.
cuando sufrimos para Cristo. Es como cuando vas a esas tiendas donde te dan esa probadita de comida de la que se vende ahí. Y me encanta comer cada uno de ellos. Bueno, así mismo Cristo nos da como una probadita de su sufrimiento, lo cual nos hace crecer y acercarnos más a Él. Y Pedro y Silvano son los coautores de esta carta y nos dicen tres cosas. Y primero es que el sufrimiento no es algo extraño para el cristiano, de hecho es algo normal. Y debemos de regocijarnos en el sufrimiento. Y si lo haces, es una evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en ti, porque no es normal. Porque naturalmente nunca responderías positivamente en medio del sufrimiento. Y versículo 12 comienza diciendo que el sufrimiento no es algo extraño. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y yo recientemente he hablado con mi esposa, lo he dicho muchas veces, docenas de veces en las últimas semanas. Este tiempo es una locura. Y después, esto es una locura. Esto es extraño, sin precedentes. ¿Puedes creer todo lo que está pasando ahora mismo? Y le digo una y otra vez, esto es extraño. Pero después regreso a este pasaje que estamos estudiando ahora mismo. Y Pedro es como si me dijera, no le llames extraño al sufrimiento. No le llames extraño a este periodo de tiempo. Porque Pedro menciona que el sufrimiento es normal en la vida cristiana. Jesús sufrió en este mundo. Así que los seguidores de Cristo vamos a sufrir. De hecho, lo extraño para un cristiano es cuando tú vives una vida sin sufrimiento. Eso es extraño. Porque no es así como Jesús vivió. Y así es lo que Dios nos llama. Y en la semana 2, cuando estudiamos esta serie primera de Pedro 1:7, es como si Dios nos purificara en el fuego. Es como si tomaras este anillo y lo pusieras al fuego y se purifica, lo vuelvas a poner y se purifica aún más. Esa es la temporada en la que estamos, de sufrimiento. Y el beneficio para el cristiano es que tu fe se puede purificar como el oro y puede crecer. Y mi fe ha crecido mucho más en esos momentos oscuros, momentos de sufrimiento, cuando las cosas no iban bien, porque aprendí a confiar en Dios. Versículo 13 dice esto. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Y dice, regocíjense de que están sufriendo en esta vida. Es como en esas tiendas que les mencioné, ese bocadillo que te dan a probar. Los cristianos debemos decir lo mismo. Ok, yo tomo esto, tomo el otro. Porque son probaditas. No nos da en su totalidad el sufrimiento el Señor. Nos da una probadita. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis. Regocijéis con gran alegría. Cuando Jesús vuelva a venir, porque Él va a venir, ustedes también se regocijen con alegría. Y ese es un tema que está presente en todo el Nuevo Testamento. Es consistente, aunque no lo entiendo, pero dice esto, que no importa el grado de sufrimiento que estés pasando en este mundo, por causa de Cristo, esto es como si el Señor te llevara de gloria en gloria. Y en esos momentos nos regocijamos hasta cierto punto. Pero cuando Cristo regrese, tú vas a poder verlo a Él en todo su esplendor y en toda su gloria. Y entenderás cómo es que Dios usó ese tiempo para su gloria. Versículo 14. Dice que esto es evidencia del Espíritu Santo de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si alguien te critica, te hace menos por creer la Biblia, te excluye por ser seguidor de Cristo, si
vives limitaciones por seguir a Cristo, eso es una buena noticia. Él dice, dichosos sois. Dichosos sois, dijo Jesús, por los que son perseguidos por mi causa. Y también Pablo le escribe a Timoteo, cuando le dice, si realmente estás viviendo tu vida en Cristo, vas a sufrir, porque eres un seguidor de Cristo. Dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros cuando te regocijas en el sufrimiento. Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Pero los que te juzgan, ellos están blasfemando a Jesús. Pero tu parte es glorificar a Dios. Pedro y Silvano dice, cuando ustedes sufren, y es difícil, y no has hecho nada malo, y te sujetas a Cristo, pero si alguien te juzga por seguir a Cristo, y te regocijas, esto es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en ti, y trabajando a través de ti. Dice Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa es la primera sección, el sufrimiento de Cristo. Ahora veamos los versículos 15 al 18. Porque no todo el sufrimiento es consecuencia de una vida cristiana. Sabemos que hay personas que merecen su sufrimiento. Hay personas que se ganan su sufrimiento. Y es como si el Espíritu Santo le dijera a Pedro, ¿pudieras marcar estas 4 cosas que la gente pudiera sufrir como consecuencia de su conducta? Y hacer la diferencia entre lo que es sufrir como cristiano y lo que no es. Y es como si Pedro dijera, nadie debería de ganarse el sufrimiento por estas 4 cosas. Pero si tu sufrimiento es por hacer lo correcto, por vivir a Cristo, entonces puedes glorificar a Dios por eso. Pero también le dice a la iglesia que debemos ser líderes y autoevaluarnos y asegurarnos que nuestro sufrimiento no es por algo que hayamos hecho mal. Porque aunque somos salvados con dificultad, ¿qué pasará entonces con aquellos que están sin Cristo cuando estén delante de Dios en el juicio final? Versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. Esto me llama la atención porque es como comienza con las peores cosas que te puedas imaginar. Asesinato, por ejemplo. Y esto hacemos la pregunta, ¿y cuántos asesinos habían en la comunidad en la que Pedro y Silvano les están escribiendo? Yo no creo que hubieran muchos, pero Jesús, lo cierto es que él y los apóstoles mencionaron que si tú odias a alguien en tu corazón, tú tienes el corazón de un asesino. Cuando tú odias a alguien, ¿cómo lo sabes? Cuando tú los ves y aprietas los dientes, y cuando los ves no quisieras ni verlos. Cuando algo bueno les pasa, no te gusta, y cuando algo malo les pasa, te gusta. Eso es odio. Y esa es la actitud de un asesino en tu corazón. Dice que nadie sufra por ser asesino, por un ladrón. Y eso es quizás algo más común. Cuando personas les roban a sus compañías, a las que trabajan, se llevan cosas que no son de ellas, se les paga por un trabajo que no hicieron, la gente que roba del gobierno, no pagan sus impuestos, la gente roba de sus parejas, la intimidad que cada uno merece, el tiempo, y lo expande. Es un término amplio. Dices, si tienes algún tipo de maldad en tu vida y estás sufriendo, Pedro y Silvano dicen, eso no es sufrir como cristiano, eso es algo que tú te mereces. Pero también dice, no seas entrometido. Y esta palabra en griego es una palabra compuesta, que es la misma palabra para obispo o para supervisor. Y si tú te estás supervisando la vida de los demás, si te estás entrometiendo
en la vida de los demás, quizás conoces a alguien, quizás tú eres uno de esos. Sientes la necesidad de estar en sus vidas, componiendo sus vidas, y eso no es asunto tuyo. Y si estás sufriendo porque te estás entrometiendo en la vida de los demás, eso no es asunto tuyo. Y eso no es sufrir como cristiano. Y dice el versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. Si es algo legítimo, sufrimiento legítimo como cristiano, tú no lo causaste, te sujetas a Cristo. ¿Cuál es el sufrimiento cristiano? Más específicamente es sufrir por causa de Cristo o vivir para Él. Y la palabra cristiano no es un complemento, como pensaremos, porque la mayoría pues nos llamamos cristianos y está bien. Pero en el tiempo de Jesús, la palabra cristiano era negativo. O tú eras uno de esos cristianitos, esos seguidores de Cristo. Eso no era algo bueno en aquel entonces. Pero si tú sufres como cristiano, no te avergüences. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 11, cuando Pablo es sacado a la fuerza y fue criticado. Y la idea es glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Gracias, Señor, por lo que estoy experimentando, porque reconozco que estás conmigo. Quieres que yo sea más paciente, quieres que yo aprenda a confiar en ti. Yo reconozco que estás conmigo en este tiempo. Glorifica a Dios en el sufrimiento. Y en Hechos capítulo 5 también, donde los apóstoles celebraron por sufrir por la causa de Cristo. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Cuando usamos la palabra juicio, no nos gusta usarla en nuestra cultura, pero debemos de entender que esta palabra tiene que ver con autoexaminarse a sí mismo. Como cuando se comparte la comunión, debemos de autoexaminarnos. Por cierto, la próxima semana vamos a compartir todos, y prepárate desde tus casas con el pan, con el jugo de uva, para que juntos podamos participar en esta comunión la próxima semana. Pero esa es parte del proceso. Debemos de autoexaminarnos, autojuzgarnos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿He robado algo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me estoy entrometiendo en los asuntos de los demás? Ese autojuicio es importante para poder confesar nuestros pecados de manera específica. Y eso es saludable, pero lo que no es saludable es decir, yo soy un pecador, no sé qué hice, pero me siento tan mal, no sé qué pecado, soy un pecador. Eso no está bien. Debemos ser específicos en algo que tú hiciste o una actitud que alguien te señaló y reconoces que está mal en tu vida y lo confiesas. Debemos de autoexaminarnos a nosotros mismos. Y si es así con nosotros, la pregunta es, ¿cuál será el final de aquellos que no hacen esto, que no obedecen el Evangelio de Dios? Las buenas nuevas de Jesús, la buena noticia de que Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó otra vez entre los muertos. Y Él está en el cielo a la diestra del Padre. Y esa es la obediencia al Evangelio. Es lo que yo hice cuando tenía 19 años de edad, cuando oré para recibir a Jesús como mi Salvador, cuando le rendí todo el control de mi vida a Él. ¿Cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio, que no se rinden a Dios? Cuando estén delante de un Dios santo, dando cuentas por su pecado, y no tendrán nada que ofrecer a cambio de sus pecados. Y eso debe ser algo horrendo. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Esta frase con dificultad se puede interpretar de dos maneras. Con dificultades apuradamente. ¿Eres salvo? Un término que no me gusta, pero está en la Escritura.
y es ser salvo de cosas malas, ser salvo de la soledad, del pecado, del infierno. Pero somos con dificultad salvos. Estamos 100% salvos, pero con dificultad. Esa es la traducción correcta. Con gran dificultad. La expectativa de la vida cristiana no es fácil. No es vivir una vida fácil como los predicadores de la prosperidad. Si tú vienes a Cristo, vas a ser rico y todo te va a ir bien en la vida. Espiritualmente sí es verdad, pero físicamente eso es una mentira. Eso es una falsa enseñanza, una falsa esperanza. Si el justo, los cristianos con dificultad se salvan, ¿qué será del impío, del pecador? ¿Dónde estarán ellos? Al final de Apocalipsis capítulo 19, donde habla del juicio final, pero estarán delante de Dios sin el pago de Cristo por sus pecados. ¿Por qué lo rechazaron? Algo que Dios no quiere que pase. Por eso Él vino y murió, porque nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Y ese estrés, esas preocupaciones, esa ansiedad que te está controlando no es como Dios quiere que vivas. Él quiere relacionarse contigo y que tengas su gozo, su paz y su amor. Esa es la segunda sección, el sufrimiento cristiano. En la última sección es un versículo, es rápido. Es la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Es la voluntad de Dios el sufrimiento. Y que continuemos confiando en Él en el sufrimiento y que sigamos haciendo el bien en medio del sufrimiento. Y la verdad es que cuando estamos en medio del sufrimiento, viene la tentación de dejar de hacer el bien. Y quizás a veces vamos bien, tratamos de enfocarnos en Dios y en esas temporadas somos tentados de alejarnos de Dios, de dejar de confiar en Él. Y comienzas a separarte de los demás, de la iglesia, y comienzas a tener un estilo de vida que no es saludable. Y Dios quiere que en medio del sufrimiento hagamos el bien, aunque no tengamos ganas de hacerlo. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Si estás sufriendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no tienes nada que ver con ese sufrimiento, tú te hallaste en esa circunstancia porque estás viviendo para Cristo, si esa es la situación en tu vida, eso es sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice dos cosas: confía en Dios y descansa en Él. Señor, yo confío en ti y descanso en tus manos. Y continúa haciendo el bien. Continúa siguiendo sus pasos. Aun cuando has fallado y reconoces que no has hecho el bien, continúa haciendo el bien. Con Cristo, tu respuesta al sufrimiento es totalmente anticultural. Estás teniendo esta conexión con Dios tan cercana que comienzas a tener esta experiencia totalmente anticultural en medio del sufrimiento, aunque otros estén estresados a lo máximo, pero en ti hay paz. Otros tienen miedo del futuro, pero tú estás confiando que Dios tiene el control. Otros están siendo tentados a arreglar sus propias vidas, pero tú has decidido: voy a descansar en Dios y ser obediente a lo que Él me ha llamado a hacer. Y por esa razón tú te regocijas en tu sufrimiento. Eso es totalmente anticultural. ¿Con cuál careta te representas tú? ¿O te identificas? Imagínense, si todos nosotros, la gente que está conectada a nuestra iglesia Grace, se conectara de tal manera que esta fuera nuestra realidad y los demás pudieran observar y te preguntaran ¿cómo es que eso es posible? Y conectarnos con ellos y conectar a aquel que les ama con ellos, aquel que vino y murió por ellos. Todos esos vecinos, esos hogares que quizás no veías antes, pero ahora los ves todo el tiempo en sus casas. Ese gozo, esa experiencia cambiará sus vidas también a ellos. Vamos a orar. Señor, oro por aquellos que desesperadamente te necesitan. Aunque te conocen, pero desesperadamente te necesitan.
oro para que tú les ayudes a que ellos puedan rendir su voluntad y soltar todo aquello que no les permite crecer. Ayuda, Señor, a que ellos puedan confiar en ti, a confiar en tus promesas. Quizás han dejado de hacer el bien y están sufriendo, están cargados por esa razón. Quizás están atemorizados. Te pido, Señor, que ellos puedan también entregar esos temores y que puedan orar y decir, Señor, esto es tuyo, yo confío en ti. Si tú eres un creyente en Cristo, órale, clámale a Él ahora mismo. Él es un buen Padre, Él te ama. Pídele ayuda. Pero también, si tú no eres un creyente en Cristo, puedes darle tu vida ahora mismo, como yo lo hice cuando tenía 19 años de edad. Reconoce tu pecado. Pídele perdón. Pon tu confianza en Jesús. Él vino a este mundo en forma humana a morir por ti. Ríndele tu vida a Él. ¿Lo harías? Si tú no le has entregado tu vida, ora esta oración conmigo. Señor Jesús, ahora mismo, en voz alta, en silencio, recuerda que Dios conoce nuestros pensamientos. Él puede escuchar tus pensamientos. Dile, Señor Jesús, yo me rindo a ti. Te entrego mi vida. Señor, gracias por venir a este mundo. Ora conmigo. Gracias por venir a este mundo. Gracias por amarme. Gracias por tomar todos mis pecados en ti, en esa cruz, y pagar por mis pecados. Y Dios, aunque yo no puedo sobrellevar estas situaciones, no puedo arreglar mi vida entera, pero mi vida es tuya. Te la entrego a ti ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es el momento de responder al mensaje que escuchamos y vamos a dar la oportunidad para responder según lo que Dios te haya puesto en tu corazón, incluyendo también en nuestra ofrenda después de estas alabanzas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te comunicó durante el mensaje? ¿Hay algo específico? Quizás oraste con el pastor Tim para hacer Jesús tu Salvador personal. Lo que sea que el Señor haya hecho en tu corazón, sé que hayas orado con el pastor Tim, oraste por algo en específico con el Señor, nos encantaría saber. Si pudieras darle clic al botón de conectarse y decirnos qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida, qué es lo que el Señor hizo en tu vida. Si ya llenaste la tarjetita de conectarnos, gracias por haberlo hecho. Si no, por favor, hazlo. Y mientras el equipo de alabanza viene en unos momentos para guiarnos durante este momento de oración, déjame les animo a que continúen orando ahí donde están. Quizás necesitan pasar un tiempo de intimidad con el Señor mientras el equipo de alabanza está cantando. Quizás el Señor te está animando a que des de manera con tus finanzas. La verdad es que el 30% de nuestra iglesia tradicionalmente viene y dan sus ofrendas mientras ellos asisten en persona a la iglesia. Pero dadas las circunstancias, ¿considerarías dar en línea en lugar de hacerlo como anteriormente lo hacías? Puedes hacerlo en línea en nuestra página web. Y mientras el equipo de alabanza nos guía en este momento de oración, por favor responde a lo que el Señor nos está llamando a hacer. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ooh. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Mi oración es que el mensaje de este fin de semana les haya hablado, que el Señor les haya animado y que a través del mensaje de la adoración y todo esto nos ayude a atesorar, a valorar mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Y también quiero pedirles un par de favor. Mientras estamos tratando de ministrar a nuestra comunidad de una manera diferente, me gustaría pedirles que le den gustar, seguir o compartir nuestras redes sociales. Sigan a cada una de las páginas web de nuestros campuses. Es una manera muy práctica de poder ministrar a nuestra comunidad en estos tiempos. Quiero que sepan que les amamos, quiero que sean bendecidos y sean animados. Continúen, les amamos. Bendiciones.